Como ustedes bien lo saben, el hermano Edwin Rivera dio inicio a un tema que vamos a estar tratando a través de todo el año, que es el tema de fe en acción. Fe en acción. Vamos a estar viendo durante este año cuáles son los puntos de nuestra fe, pero qué significa vivir esa fe, ¿verdad? Porque yo puedo decir, si yo tengo fe en Dios, como dice el libro de Santiago, los demonios también creen que hay Dios y tiemblan, pero eso no significa nada, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender cuál es nuestra fe, pero también vivirla, ponerla en práctica? Y para ello, en el día de hoy vamos a iniciar una serie de sermones basados en el libro de Nehemías. Lo que vamos a estar viendo es cómo Nehemías fue viviendo, fue experimentando, poniendo en práctica esa fe que él tenía en la persona de Dios. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, un libro histórico, viene después del libro de Esdras. Así que si tiene su Biblia, puede ir buscándolo. Vamos a empezar en el capítulo 1. Una de las cosas que hice en Argentina fue casar a una pareja de novios, oficiar una boda. Muy lindo ese momento para los novios. Y por la gracia de Dios lo he podido conocer a través de la vida, ver cómo han ido creciendo en su fe y también en su amor, hasta el punto de que toman esa decisión de casarse. Ahora saben que los conozco a esos novios y él siempre estuvo convencido de que la quería, ¿no? Siempre él tenía un par de dudas ahí, pero después ya entró en razón. Pero él siempre estuvo convencido que la quería. Ahora, ¿saben qué? Esa fe de creer, bueno, esto puede funcionar. Bueno, uno puede decir muchas cosas, puede ir a comer a la casa de la novia, puede hacer esto, el otro, pero hasta que no se casan, el te quiero y te amo, no sé cuán real es, ¿verdad? Porque hay que estar ahí delante de todos esos testigos, delante de ahí poner la firma y decir hasta que la muerte nos separe. O sea que esa fe que tienen los novios de que las cosas van a ir bien, ¿cuándo es que se materializa en una acción? Cuando yo digo hasta que la muerte nos separe. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestra fe, nosotros a veces decimos, bueno, yo tengo fe en Dios. Y pensamos, bueno, sí, mi fe en Dios, yo creo que está Dios. Sí, pero hasta que no empiezo a vivir esa fe, hasta que no empiezo a confiar en Dios, bueno, tengo que cuestionar esa fe y preguntarme cuán genuina es la fe que tengo. Por eso quiero que vayamos juntos al libro de Nehemías, porque en Nehemías vemos un personaje, vemos una persona que realmente vivió lo que creía, una persona que realmente practicó lo que decía creer. Dice así la palabra de Dios en Nehemías en el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Déjenme que le dé un poquito de contexto de quién es Nehemías y qué está pasando aquí. Nehemías, como lo vamos a ver más adelante, es un oficial del emperador que en ese momento tenía el control sobre casi una vasta porción del mundo conocido. Nehemías vive en un tiempo donde el imperio persa se ha expandido, ha logrado victorias increíbles y tiene en su gestión a muchas de las naciones que rodean lo que sería el Medio Oriente y un poquito el norte de África también. Nehemías es un oficial de la corte de ese emperador. O sea que tiene un puesto muy importante. Vendría a ser como un ministro del presidente. Ese es Nehemías. Y Nehemías vive en Susa,
que es la capital del reino. Es como decirle, vive en Nueva York, o vive en Washington para nosotros, ¿no? Que es la capital de los Estados Unidos. O sea que vive en una ciudad muy importante. No es que vive en un pueblito ahí perdido en el medio de la nada, en la montaña. Vive en el lugar donde se cocinan y se arman decisiones que van a impactar a miles de personas a lo largo y a lo vasto del imperio. Ahí vive él. Vive con gente porque los persas tenían esta filosofía donde invitaban a todas las religiones. Cualquier religión estaba bien, por lo menos en este periodo, más o menos el año 450 antes de Cristo. Invitaban a todas las religiones, todo estaba bien, entonces había un relativismo tremendo. Cada uno creía en su Dios, cada uno creía en lo que le parecía. Susa era la capital del reino, una riqueza económica, todo el mundo tenía trabajo. Uno iba al supermercado, conseguía lo que quisiera. Que era un restaurante nepalí, iba ahí a Susa y lo tenía. Bueno, no sé si había restaurantes nepalíes en Susa, pero usted me entiende la idea. Era una ciudad donde uno podía tener lo que quisiera. Y Nehemías trabajaba, no en una corporación, en un lugar ahí, en esa ciudad. Nehemías trabajaba para el gobierno, y no solamente para el gobierno, él estaba en contacto directo con el emperador. Era copero del emperador. Era la persona que le servía el vino. Y en esa época el copero era muy importante. ¿Por qué? Porque el copero tenía que probar el vino primero, antes de dárselo al rey. Para ver, ¿para qué? Para ver si estaba envenenado. Pobre copero. Porque si estaba envenenado se moría. Pero ¿qué significa? Que la persona del copero era una persona que tenía mucha confianza de parte del emperador o del rey. Así que Nehemías no solamente trabajaba con el emperador de forma directa, sino que él gozaba de mucha confianza por parte de este gobernante que regía ese mundo conocido de la época. Ahora, Nehemías es hijo de Acalías, nos dice la palabra de Dios, lo que significa que él es hebreo. Viene de parte del pueblo de Dios. Y si nosotros hacemos memoria, a causa del pecado de Israel, a causa de la idolatría de Israel, de querer irse en pos de otros dioses, de violar la ley que Dios les había dado, Dios sentencia a Israel al exilio. Y por medio del rey Nabucodonosor y el imperio babilónico, se destruye Jerusalén. Y se llevan no solamente a Jerusalén, pero también el reino del norte a la cautividad. Nehemías es una persona que pudo haber crecido directamente en Susa, en la capital del imperio persa, porque después el imperio persa vence al imperio babilónico. Pero en el corazón de Nehemías siempre estaba inquietante la idea de que él venía del pueblo de Dios. En medio de las diferentes ideas que había en la época, de las distintas religiones, en medio de toda la actividad que él tenía que hacer porque estaba al servicio de la persona más poderosa del mundo, el corazón de Nehemías estaba puesto en las cosas de Dios, porque él sabía que él era parte del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que estando Nehemías en el año 20 más o menos del reinado del rey Artajerjes, escucha un reporte que trae una de las personas que se había ido a Jerusalén. Podemos explicar esto más lejos, más después, pero escucha este reporte, y el reporte es que la ciudad está mal y que la gente la está pasando mal. Ahora, la pregunta que el texto nos sugiere en esta mañana, y es la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos, es cuáles son las actitudes que genera una fe puesta en acción. Si yo tengo que pensar cómo se demuestra en la práctica una persona que realmente vive su fe, lo vamos a encontrar en este texto. ¿Cuáles son las actitudes que genera una fe puesta en acción? Y en el primer lugar, de acuerdo al versículo 1 al 4, como lo vimos en esta mañana, la fe puesta en acción genera la capacidad de interesarnos por la necesidad. Se lo digo de nuevo. Una fe puesta en acción genera en la persona la capacidad de interesarse por la necesidad del otro. Yo le hago una pregunta. ¿Había una posición más alta que Nehemías pudiera pensar en su carrera? Quizás no, ¿verdad?
Trabajaba con la persona más poderosa del mundo. ¿Había otra ciudad más atractiva que la ciudad de Susa en ese momento? Quizás no. Ahí estaban las universidades, las mejores empresas, todo el flujo del comercio. Era la mejor ciudad para vivir. Y entonces, ¿por qué Nehemías se pone a escuchar lo que está pasando en Jerusalén? ¿Por qué a Nehemías le interesa escuchar un reporte de una persona que había venido de Jerusalén a Susa? ¿Por qué? Porque la fe puesta en acción genera la capacidad en mi corazón de interesarme por la necesidad del pueblo de Dios. Nehemías pudo haber dicho, bueno, la verdad que estoy muy ocupado, tengo que atender a la persona más poderosa del mundo, tengo mi vida aquí, tengo mis cosas, tengo tantas cosas para hacer. Sin embargo, lo primero que hace Nehemías es que ir a preguntarle a Hanani, este personaje, cuál era la situación de los judíos que se habían ido con Zerubabel y Esdras, años anteriores a Jerusalén a reconstruirla. ¿Cuál era la situación de sus hermanos ahí? Esa es la pregunta que él hace. Ahora, Nehemías pudo haber dicho estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Sin embargo, su corazón está puesto en la necesidad del pueblo de Dios. Hay un verbo muy importante en este texto, que es el verbo preguntar. Miren el versículo 2, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, ¿y qué dice? Y les pregunté, ¿por quién? Hanani, ¿cómo está la bolsa en Jerusalén? ¿Hay buenas oportunidades para invertir? Escuché que Jerusalén se está reconstruyendo. ¿Habrá algún buen terreno que yo pueda comprar ahí? ¿Esa es la pregunta que hace Nehemías? No. Y les pregunté por quién, dice el texto. ¿Por? Ya se durmieron. Hermanos, no se duerman. Yo llegué a las 3 de la mañana, usted no tiene derecho a dormirse, ¿eh? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Jerusalén simboliza, cristaliza lo que es la capital del reino de Dios. Jerusalén es mucho más que una ciudad. Jerusalén es mucho más que una ciudad donde él tiene memorias quizás o familiares. Jerusalén tiene que ver con el reino de Dios. Y lo que le importa al corazón de Nehemías es el reino de Dios. Nehemías no está preguntando a ver qué oportunidad puedo invertir aquí, cómo está el turismo en Jerusalén, ¿se puede ir a hacer turismo? ¿Cómo estará? ¿Estará lindo? Espero que Jerusalén no haya sido como Chicago, porque yo diría no, en esta época del año. No está preguntando eso. La pregunta que hace Nehemías tiene que ver con las personas que están en necesidad y con el avance del reino de Dios. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Saben, hermanos, que usted quiere saber qué le interesa en la vida? ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Escuche las preguntas que usted hace. ¿Cuáles son las cosas que a usted le interesan? Si en todas las preguntas que usted se hace, las inquietudes que usted tiene, no hay ninguna inquietud que tenga que ver con avanzar el reino de Dios, cuidado. Porque esa fe que usted dice que tiene puede ser que solamente sea una fe abstracta. Nosotros preguntamos por qué, por las cosas que nos interesan. ¿Y qué hizo Nehemías? Preguntó por ver cuál era la condición de las personas que estaban en Jerusalén y cuál era el estado de la ciudad de Dios. Vemos en el corazón de Nehemías un hombre que tiene sus ojos puestos en Dios y en el avance de su obra, y no tiene sus ojos puestos en ver su carrera, a ver qué va a hacer él en Susa, qué oportunidades de inversión tiene, qué puede hacer con esto, a ver si es bueno para el turismo. Es un hombre que tiene puestos los ojos en Dios. Por eso yo quiero preguntarnos a nosotros en esta mañana, ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos? Mira, déjame que le ponga un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, éramos chiquitos, y claro, me gustó, tenía 15 años yo, 15 o 16, ya no me acuerdo. Y cuando la vi, le pregunté a mi hermano, ¿quién es esa chica? ¿Por qué le pregunté quién es esa chica? Porque me interesaba. Mire cómo me interesó, que me puse hasta un anillo.
Me interesaba. Había un par de novios ahí, se interesan. Me interesaba. Entonces por eso le pregunté, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me interesaba? Por eso te pregunto y me pregunto a mí esta mañana, ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos y cuáles son el contenido de las inquietudes que nosotros tenemos? ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos de una necesidad de una persona, de un hermano de la iglesia? Nehemías no solamente que quiso preguntar, sino que también fue a preguntar cómo estaba gente que él sabía que no andaba muy bien. Ahora Nehemías tiene un corazón, yo diría noble, porque él sabe que en el momento que escuche el reporte, sabe que su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Hanani le trae un reporte donde le dice que las personas que están viviendo en Jerusalén están pasando por necesidad. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a nuestros vecinos que se pelean? Escuchen los gritos de sus vecinos. Y usted lo ve el otro día a su vecino a la mañana y dice, mejor no le pregunto cómo está, porque si le pregunto, me va a contar. Y si me cuenta, entonces me tengo que quedar ahí, pierdo una hora y que tengo que hacer estas cosas. Y encima que si pierdo esa hora después, y tengo que ponerme a orar por él, y entonces claro, usted lo ve al vecino y, ¿cómo está? Y se va, no, pues estoy apurado, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nos escapamos de las necesidades de los otros y no queremos preguntar por qué. Porque sabemos que si preguntamos, la necesidad del otro nos compromete. Ahora fíjese Nehemías, él podría haber dicho, yo trabajo en la corte del rey, no tengo tiempo para nadie, en mi vida no tengo tiempo para nadie, pero él intencionalmente no solamente va a preguntar, lo cual nos está demostrando el interés que había en el corazón de Nehemías, que son las cosas de Dios, pero en segundo lugar, en el momento que él pregunta, sabe que está comprometiendo su vida al resultado de ese reporte. Y como lo vamos a ver más adelante, esto le llevó a Nehemías a que él tenga que dejar de vivir en la capital que era Susa, que tenga que dejar de estar en la corte del rey, quizás su carrera quedó cortada y tuvo que salir a ir a una ciudad que estaba destruida, a Jerusalén. ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces las necesidades de los demás van a cambiar nuestra agenda. Por supuesto que nos van a molestar, por supuesto que van a entristecer nuestro corazón, por supuesto que van a hacer que en vez de orar 20 minutos oremos 25. Por supuesto que va a hacer que nosotros tengamos que ponernos a disposición de los demás. Pero una fe puesta en acción tiene que ver con un corazón interesado por escuchar la necesidad que tienen los demás y la necesidad en la obra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos que hay una necesidad en un ministerio? Nos acercamos a preguntar, hermano, hermana, ¿cómo puedo ayudar? ¿Hace cuánto que no preguntamos cómo puedo ayudar? ¿Hace cuánto que no vamos a nuestros hijos y le decimos, ¿cómo puedo ayudarte? Hijos, ¿hace cuánto que no vas a tu papá, a tu mamá, y en vez de decir, no, yo me voy a lavar las manos porque es un problema de mis padres, no le vas y le decís, papá, mamá, ¿cómo puedo orar por ustedes? ¿Cómo puedo orar por ustedes? ¿Hace cuánto que no nos acercamos al otro, a conectar con el otro, a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Una fe puesta en acción tiene que ver con una fe que genera en nosotros la capacidad de interesarnos por la necesidad de la obra de Dios y de los demás. Ahora, en segundo lugar, la fe puesta en acción quebranta mi corazón. Una fe puesta en acción va a quebrantar mi corazón. Leamos juntos el versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice Nehemías. Cuando oí estas palabras, ¿qué hace? Me senté y lloré. Por eso es que nosotros no queremos preguntar. Porque cuando escuchamos la necesidad del otro, lo que nos pasa es que nuestro corazón a veces se quebranta. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense esto, Nehemías, como lo vamos a ver más adelante, es un hombre de carácter, un hombre de iniciativa, un hombre que toma decisiones. Nehemías es un ejecutivo. Sin embargo, lo primero que hace Nehemías, en vez de salir a salvar el mundo, porque él podría decir que Jerusalén está destruida, lo primero que hace es escuchar. Lo primero que hace es preguntar. Y en segundo lugar lo que hace es entristecerse, orar
y ayunar. Pero ¿qué hombre de acción va a ser ese? Hasta ahora todo lo que está haciendo es escuchar, es entristecerse, es buscar a Dios en oración, es ayunar. Una fe genuina que genera acción en nuestra vida tiene que ver con una fe que quebranta mi corazón. El corazón de Nehemías se quebrantó hasta el punto que se sentó a llorar. ¿Sabe que para Nehemías sentarse a llorar era peligroso? ¿Por qué? Por su trabajo. Él, como copero del rey, tenía que estar siempre alegre en la corte. Así que si tenía una pelea con su esposa, el otro día tenía que estar ahí, él sonriendo y feliz ahí delante del rey. Porque delante del rey solamente tendría que haber gozo y sus servidores tenían que poner siempre la mejor disposición. Ahora, Nehemías es quebrantado por la necesidad en la cual estaba incurriendo el pueblo de Dios. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que replantearnos cuál es nuestra idea del sufrimiento y cuál es nuestra teología del sufrimiento. Nosotros naturalmente intentamos ¿qué? Evitar el dolor. Queremos evitar el dolor a toda costa, porque es algo natural, ¿verdad? Ahora, en la palabra de Dios vamos a darnos cuenta muchas veces que hay dolor que Dios nos permite sufrir para nuestro bien, que hay un dolor que nosotros tenemos que sufrir para madurar, para que nuestra fe sea refinada, como el oro. ¿Se acuerdan cuando leíamos la epístola de los Romanos en sermones atrás? Y veíamos que la tribulación, ¿qué produce en el creyente? Romanos capítulo 5. ¿Qué produce la tribulación en el creyente? Paciencia. O la capacidad de perseverar, perseverancia. Y la perseverancia, carácter. Y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no falla. ¿Estamos evitando constantemente el dolor? Si esa es nuestra filosofía de vida, evitar el dolor, por supuesto que no le voy a ir a preguntar al vecino cómo estás. Porque no quiero saber nada. No, yo tengo mis problemas, ¿qué me voy a cargar con los problemas del otro? Y empezamos a evitar. No, yo tengo mi vida, entonces ¿qué me voy a involucrar con la vida del otro? Una fe que genera acción, una fe verdadera que tiene la capacidad de generar ¿qué? Quebrantamiento. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por las cosas por las cuales Dios llora? Pastor, Dios no llora. Bueno, fíjese Juan capítulo 11, a Jesús ante la tumba de Lázaro. ¿Qué dice la Biblia? Jesús lloró. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Cuáles son las cosas que al Señor le entristecen? ¿Cuándo fue la última vez que nos entristecimos por las cosas que a Dios le entristecen? ¿Cuándo fue la última vez que no pudimos dormir, no por nuestras deudas, por los problemas familiares, sino porque nuestros familiares están caminando una condenación eterna y no lo saben? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos carga en el corazón por las misiones? Señor, hay un pueblo que no te conoce. ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos quebrantamiento en nuestro espíritu por las cosas de Dios? Una fe puesta en acción es una fe que va a quebrantar mi corazón. Es que es la necesidad que Nehemías está escuchando y es sus celos por las cosas de Dios lo que está haciendo que sus rodillas se doblen para orar y para buscar a Dios en oración. Por último, en tercer lugar, una fe puesta en acción es una fe que genera dependencia a Dios. Es una fe que genera dependencia a Dios. Leamos juntos, no tenemos tiempo de ver toda la oración de Nehemías en el día de hoy, pero solamente algunos puntos nada más. Del versículo 5 al 11. Y dije, te ruego, oh Jehová, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Miren lo que le dice Nehemías a Dios. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día
y noche, ¿por quién? ¿Por mí mismo? Para que me vaya mejor en mis negocios, en mi carrera, en mis estudios, en mi relación familiar. ¿Por quién está haciendo esta oración Nehemías? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieran a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré. Y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor. Vieron que no dice ahí, yo decreto, yo declaro, yo impongo, yo no sé cuántas cosas más dicen hoy en día. ¿Qué dice ahí? Te ruego. Así se le habla a Dios, con humildad. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean, ¿qué? Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Se está refiriendo al emperador. ¿Por qué? Porque yo servía de copero al rey. Lo que vemos en esta oración es que la fe puesta en acción genera dependencia. Nehemías, en primer lugar, pregunta y escucha. En segundo lugar, su corazón se quebranta por la tristeza de ver lo que está pasando con el pueblo de Dios. Ayuna, ora. Y en tercer lugar, ¿qué hace? Bueno, yo esto lo voy a tomar en mis manos, voy. No, ¿qué hace? Busca a Dios en dependencia. Busca a Dios en dependencia. Y la oración de Nehemías tiene muchos elementos que podríamos tocar, pero hoy el tiempo no nos alcanza. Solamente algunas notas quiero hacer en esta mañana. La primera es que la oración de Nehemías comienza fundándose no en la tristeza que siente Nehemías, no en la necesidad que he escuchado, sino que se funda en el amor incondicional de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué dice? Que guarda el pacto y la misericordia. Esa palabra misericordia en hebreo es Gesed. Es un amor incondicional. Es un amor que no falla. Es un amor que, aunque el otro falle, yo sigo manteniendo mi promesa. Aunque el pueblo de Israel había pecado delante de Dios, se habían ido en pos de otros ídolos, Dios seguía amando a Israel. Y hago una aclaración a aquellos que dicen que la iglesia ha sustituido a Israel. Eso no es así. Dios tiene un plan de redención futura para Israel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, cuando hace un pacto, ese pacto es para siempre. Y cuando Él dice que es para siempre, pues es para siempre. Haré un pacto eterno con la casa de Israel, dice el Señor. Ahora, ¿saben qué? Nosotros muchas veces no alcanzamos a entender cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque nuestro amor es condicional. Nuestro amor se agota, nuestro amor se acaba. Pero el amor de Dios es infinito, es incondicional. Al punto tal que aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Nehemías está dependiendo de Dios, no en sus fuerzas, no en su capacidad de decir yo quiero seguir a Dios, sino en el amor incondicional de un Dios que va a cumplir sus promesas. En el amor incondicional de un Dios que es soberano, Dios de los cielos, grande y temible, dice Nehemías. Uno de los temas más importantes en el libro de Nehemías es la soberanía de Dios. Lo que Dios hace, cuando Él quiere hacer algo, lo hace. ¿Y quién le va a decir a Dios, Dios no hagas esto? ¿Quién le va a decir a Dios, Dios no hagas esto? Y si Dios decidió amar a Israel, como dice el apóstol Pablo, ¿quién le va a decir a Dios, Dios no ames a Israel? Y si Dios decidió amarte a ti y a mí,
y escogernos antes de la fundación del mundo en Cristo para que fuéramos sus hijos, ¿quién le va a decir a Dios, deja de amar al pastor Leandro? Deja de amar al hermano Edwin, mira cómo te ha fallado, mira cómo siempre se cae, mira cómo nunca puede dar la talla. ¿Quién le va a decir a Dios eso? Nadie, si Él lo decidió así. ¿Saben que el libro empieza diciendo palabras de Nehemías, hijo de Acalías? Acalías significa Dios se esconde. ¿Y saben qué significa Nehemías? Dios aparece, Dios conforta. Dios tenía un plan para Israel y va a utilizar a Nehemías, esta persona, para cumplir sus propósitos. Y Nehemías está confiando en Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de dependencia de Dios, quiero hacer esta pregunta. ¿En dónde estamos basando nuestra dependencia a Dios? ¿La basamos en nuestra propia fuerza o la basamos en un Dios soberano que es, ¿qué? Grande en misericordia? Hay otra oportunidad para ti. ¿Para mí? Sí, hay otra oportunidad para ti. Mientras tengas vida, la sangre de Cristo puede salvarte. Mientras respires, tienes la oportunidad de dejar que el Espíritu de Dios te convenza de pecado y acercarte a Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, para darnos una nueva vida. Y ese es un pacto que Dios hace y que no falla. ¿Y por qué dice, pastor, hasta que mientras tengas vida? Bueno, porque dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran y después esto es juicio. Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él en esta vida. Ahora, la fe puesta en acción genera dependencia de Dios y esa dependencia está basada en el amor incondicional de Dios. Podemos ver también que en esta oración Nehemías no le está pidiendo a Dios, Dios, prospérame mis caminos, bendecime en mi vida, hace que mis cosas salgan bien, que apruebe los exámenes, que me admite en la universidad. No digo que está mal orar así, oremos así. Pero lo que está en el corazón de Nehemías es que su reino avance. Lo que está en el corazón de Nehemías tiene que ver con la necesidad de otras personas. Me estoy haciendo esta pregunta últimamente a mí mismo. ¿Cuánto de mi tiempo de oración lo dedico a orar por mí? ¿Y cuánto tiempo lo dedico a orar por ustedes? No quieren saber la respuesta. No quieren saber la respuesta. En la oración de Nehemías, el interés, el objeto de la oración es interceder por otro, es interceder por la gloria de Dios, es interceder por ese Dios de pactos que ha dicho que va a elegir a Israel para que sea luz a las naciones, y Nehemías quiere ver eso. ¿Cuánto de lo que nosotros oramos tiene que ver con que avance la gloria de Dios, con que avance su reino, su nombre? ¿Cuánto de lo que nosotros oramos tiene que ver con las necesidades del otro? Por eso, hermanos, yo les invito el primer miércoles de cada mes. No vengamos a orar por nosotros mismos, vengamos a orar a la iglesia por los hermanos. Dedique usted un tiempo en su vida, dediquemos juntos un tiempo en mi vida semanal a orar por los otros. Hágase una lista, hágase una lista. Los martes voy a orar por las hermanas, los miércoles por mi familia, los jueves haga así. Y va a ver cómo Dios va a ir a empezar cambiando su corazón. Y usted cada vez más va a depender de Dios. Ahora otro de los puntos interesantes de oración es la confesión. Nehemías le dice a Dios, Dios, no es que estamos así porque usted es un Dios injusto, porque usted, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? No, estamos así porque nuestro corazón se fue en pos de otros dioses y otros ídolos. Y nos olvidamos del Dios vivo y verdadero. Por eso es que estamos como estamos. A veces la gente se queja y dice, ¿por qué Dios permitió que tuviera este divorcio? Bueno, pero ¿cuánto buscaste a Dios en tu matrimonio? ¿Cuánto permitiste que Dios fuera parte de tu matrimonio? Bueno, la verdad es que nunca lo llamé para que sea parte de mi vida. Entonces, ¿para qué le vas a echar la culpa si nunca le dijiste que fuera parte de tu vida? Si el timón de tu vida lo manejas tú, cuando choques o tu barco se hunda, no le eches la culpa a Dios. Nehemías está confesando que Israel había puesto en el timón de su vida a otros dioses, a su ego,
a sus propias intenciones antes que sea Dios el que maneje el timón de ese pueblo y confiesa su pecado. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en oración confesando nuestros pecados? Podemos seguir más y más, hermanos. Pero fíjense que luego de esta confesión que hace Nehemías, termina diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un plan en la vida de Nehemías que lo vamos a ir viendo los domingos subsiguientes, de cuál era el plan que él tenía en mente. A ver si hacemos repaso y nos quedan los 3 puntos de hoy que no los tenemos en la pantalla. Una fe en acción que genera en primer lugar la capacidad de interesarnos por las necesidades del pueblo de Dios y las necesidades de los demás. Tiene que ver con hacer preguntas, porque las preguntas que revelan qué nos interesa. Las preguntas revelan qué nos interesa. ¿Tienes preguntas bíblicas? La verdad es que no tengo ninguna pregunta bíblica. Bueno, tienes que preguntarte cuánto te importa conocer la palabra de Dios. ¿Tienes preguntas acerca de tu espiritualidad? ¿O vives la vida como si fueras, bueno, voy a crecer, casarme, morir, reproducirme, no sé cómo es el orden de las cosas? No morir al último, porque si no, ¿cómo se va a reproducir? Entonces vivo la vida así. ¿Cuáles son las preguntas que tienes? Las preguntas que tienes te están demostrando dónde está tu interés. En segundo lugar, vimos que una fe puesta en acción que genera quebrantamiento. ¿Sabes que Dios no te trajo hasta aquí ni te ha permitido vivir tantos años por una mera casualidad? Dios tiene un plan que quiere cumplir en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste por darte cuenta que el camino que Dios quiere para ti va para este lado y tú estás caminando para el otro lado? Y muchos de nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Bueno, ese plan que Dios tenía para mí, ya está, ya fue. Porque me pasaron tantas cosas, cometí tantos errores. ¿Qué va a querer hacer Dios algo conmigo? Y nos olvidamos de eso. Dios lo va a llevar a Nehemías de la capital del mundo a una ciudad que está destruida para cumplir sus propósitos y sus planes. ¿Y sabes qué? Dios nos trajo a ti y a mí quizás de otras ciudades del mundo, no para que nosotros estemos pensando cómo hacer más dinero, dar una mejor educación a nuestros hijos, cómo pasarla mejor, cómo tener una mejor calidad de vida. Dios nos trajo a esta ciudad para cumplir sus planes y sus propósitos. Hermanos, dejemos que el quebrantamiento de la misión de Dios golpee nuestras vidas. Y tú quizás naciste en esta ciudad, te creciste en esa ciudad, y lo que estás viendo es, bueno, mis padres trabajan en esto, qué sé yo. Bueno, la vida entonces va por ahí. La vida no va por ahí. La vida no tiene ningún sentido si la vivimos fuera de la voluntad de Dios. Quizás cuando eras más joven, Dios te llamó a las misiones, ya te olvidaste de eso. ¿Por qué no dejas en esta mañana que Dios quebrante tu corazón por las misiones? ¿Por qué no dejas en esta mañana que Dios quebrante tu corazón por ese llamado a trabajar con los jóvenes? ¿Por qué no dejas en esta mañana que Dios quebrante tu corazón por ver la necesidad de un pueblo, de una ciudad que se está perdiendo? ¿Cuánto tiempo pasamos orando por Cícero? Por Pilsen. ¿No nos quebranta el corazón ver que hay tantas personas hispanohablantes en esta ciudad que se están yendo a una condenación eterna? ¿Qué quebranta mi corazón? ¡Ay! La novela que estoy viendo llega a la temporada final y se va a acabar. ¿Eso quebranta tu corazón? Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Miren, hermanos, si Dios no hubiera quebrantado el corazón de hermanas fieles 20 años atrás, esta congregación no existiría. Si 20 años atrás ese grupito de hermanas, en vez de ponerse a orar por cómo alcanzar a este barrio y a esta ciudad, se hubieran puesto a orar por cómo va sus vidas, hoy usted y yo no estaríamos aquí. ¿Usted entiende eso? Dejemos que Dios nos quebrante. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos su reino en esta ciudad. Por último, dijimos que la fe puesta en acción que genera dependencia a Dios.